Saludamos al ingeniero Lucio Gutiérrez, él fue presidente de Ecuador. Coronel Gutiérrez, quisiéramos pedir su criterio también sobre si el presidente de la República, presidente candidato Daniel Noboa, debe o no pedir licencia para campaña. Su ministro de Gobierno, José de la Gasca, se ha encargado de recordar, de insistir en una versión que se generó por parte de dos abogados quiteños, en el sentido de que la Corte Constitucional en septiembre del 2010 había interpretado una disposición del artículo 114, artículo constitucional, en la que se determinó que cuando se acceda a un cargo de elección popular a través de un proceso eleccionario regular, este se vuelve imputable para la reelección. En conformidad con esta interpretación, según de la Gasca, el presidente de la República no debería pedir, no estaría en la obligación de pedir licencia para la campaña electoral, pero con este punto de vista están en desacuerdo la gran mayoría de constitucionalistas y de expertos en materia electoral, que señalan que el presidente debe pedir licencia. Una alternativa, señalan algunos, podría ser no pedir licencia, seguir ejerciendo, pero no participar de ninguna manera en una campaña, menos en un debate electoral. ¿Cuál es su punto de vista, coronel Gutiérrez? Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Mi deseo ferviente de felices fiestas para todos los ecuatorianos y mucha prosperidad en el año 2025. Ojalá se acaben para siempre los apagones, se reduzca la inseguridad ciudadana que nos atormenta a todos los compatriotas y haya realmente prosperidad, empleo, paz, tranquilidad para todos los ecuatorianos. Sobre el tema en cuestión, existe una norma que debe ser cumplida. Al menos hablo por mí. Yo pedí licencia sin sueldo y en la asamblea han mencionado que van a analizar porque la presidenta del CNE, que es la máxima autoridad en temas electorales en el momento, pues ha mencionado que si el presidente no pide licencia, los asambleístas tampoco deberíamos pedir licencia. Entonces, estamos realmente entre la espada y la pared, pero yo pienso que sí debemos pedir licencia y por eso pues yo he procedido con eso, con ese artículo mandatorio de la norma, porque si no estaríamos en una competencia desigual. Los candidatos, en el caso de los asambleístas, que no se reeligen, ellos van a tener todo el tiempo, los más de 30 días, para hacer campaña electoral. Nosotros no tendríamos esa misma posibilidad de tiempo y estaríamos en una desventaja. Por eso yo creo que la norma debe ser cumplida y al menos eso es lo que yo estoy haciendo. Yo he pedido licencia sin sueldo para decirles a los ecuatorianos qué es lo que pretendo hacer en la Asamblea Nacional y pedir su apoyo y pedir su voto. ¿Cuál es, en su criterio, el fondo de esta norma constitucional en cuanto a pedir licencia para una campaña en casos de reelección? Que todos compitamos en igualdad de condiciones, porque por un lado, uno puede mal utilizar el poder para beneficiarse, pero por otro lado también, pues, al no pedir licencia a una autoridad que esté en funciones, pierde espacio para hacer campaña electoral frente a los otros ciudadanos que al no estar en funciones públicas tienen todo el tiempo para hacer campaña electoral. Acá, en el caso del primer mandatario, es obvio que lo que él no pretende es dejarle la presidencia a la vicepresidenta de la República. Ese es un caso coyuntural, es un caso personal que lamentablemente pues estamos viviendo los ecuatorianos y que también, haciendo un paréntesis, en nuestra propuesta de nueva constitución eliminamos la figura de vicepresidente de la República para evitar estos problemas que yo los tuve y que los han tenido otros presidentes del Ecuador. ¿Cómo ha visto usted el tratamiento del gobierno de Daniel Noboa con respecto a la vicepresidencia de la República? Para mí ha sido un error y desde el primer instante yo sugerí, con experiencia lamentable de lo que a mí me ocurrió, que el presidente debería convocarle a la vicepresidenta a dialogar, a conversar, a acercar posiciones, respetando obviamente los criterios, pero el gobierno es uno solo y los problemas son tantos que tener uno más, es decir, esta disputa con la vicepresidenta de la República, lo que iba a ocasionar es
debilitar la posición del presidente, perder apoyos, diluir esfuerzos que se los podría pues fortalecer si el frente interno entre presidente y vicepresidente de la República estaría pues unido. Lamentablemente esto no se dio, no sé qué hay de fondo para que la situación se haya vuelto prácticamente irreparable. Mire, con el Perú nos matamos cerca de 200 años y firmamos la paz. Y ahora pues estamos disfrutando de esa paz con nuestros hermanos del sur. Acá siempre pues hay esa posibilidad de conversar, de dialogar, y eso hubiera sido la mejor alternativa para solucionar este impasse. Y en este momento el presidente de la República estaría listo a salir a hacer campaña y la vicepresidenta de la República a hacerse cargo de la primera magistratura. Repito, lamentablemente esto no se dio. Ojalá nos sirva de experiencia para que en el futuro esto no se vuelva a repetir. ¿Por qué desaparece la figura de vicepresidente o vicepresidenta de la República? Porque desde que yo recuerdo, nuestro presidente Velasco Ibarra mencionaba que el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Y lamentablemente, pues en la mayoría de gobiernos ha habido este problema, ha habido estas disputas, hubo dificultades entre el expresidente, que en paz descanse, el presidente Jaime Roldós con su vicepresidente. Yo tuve problemas, tuvo problemas del expresidente Dara Bucarán con su vicepresidente, el actual presidente tiene problemas, y en otros países pues han encontrado esa solución de eliminar la figura del vicepresidente de la República o en la Constitución ya asignarle funciones al vicepresidente de la República para no estar en estos casos hasta bochornosos de enviarle a la vicepresidenta de la República funciones en países lejanos de nuestro querido Ecuador. Para solucionar esos problemas que tenemos en el Ecuador, mientras nuestra democracia no madure, yo creo que esa es una alternativa, eliminar la figura de vicepresidente de la República. ¿Cuáles fueron los problemas que usted señala tuvo con su vicepresidente? Que el vicepresidente fue manipulado por el economista Rafael Correa, que era asesor del vicepresidente Alfredo Palacio, y luego pues Alfredo Palacio fue utilizado por las mafias políticas, especialmente los socialcristianos y también los de la izquierda democrática, quienes son los que se confabularon y en unidad con los militares, luego de que yo tomé decisiones como la de encarcelar a 5 banqueros, como la de recuperar $1.000 millones que los banqueros se robaron en el periodo bancario, y luego incautar bienes, especialmente a personas influyentes como Juan José Pons y el hermano del ex presidente León Febres Cordero, me refiero al señor Agustín Febres Cordero, al incautarles bienes. Esto es lo que hizo que la oligarquía salte y diga, pues cómo este whatever, refiriéndose a Lucio Gutiérrez, nos puede hacer esto. Compraron a los generales traidores del mando militar del año 2005, quienes al quitarme el respaldo se cayó el gobierno. Idearon toda la estrategia que yo le explico con lujo de detalles en mi libro que espero publicarlo el próximo año. Realizaron una estrategia militar, nombrar a la Pichicorte, culparle a Lucio Gutiérrez, traer al expresidente Bucarán, culparle a Lucio Gutiérrez para que un sector del norte de Quito salga a las calles a protestar y los generales tener el respaldo. Pero sin, para quitarle, sin Alfredo Palacio de por medio, sin vicepresidente, ¿piensa usted que las cosas no se habrían dado de similar manera? No igual, por supuesto, pero que se habría puesto a alguien para reemplazarle. Las cosas hubieran sido más difíciles, ¿no? Y justamente los generales utilizaron ese pretexto de que algunos quiteños salieron a protestar para quitarle el respaldo, pero al presidente Lucio Gutiérrez. Un pretexto burdo, porque aquí en el Ecuador hemos tenido 18 días de paralización total del Ecuador, en el caso de Guillermo Lasso, 14 días de paralización total y la quema inclusive de la Contraloría General del Estado, y el gobierno no se cayó, y los generales actuaron debidamente, mantuvieron el orden democrático y no le quitaron el respaldo al presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Rescata allí usted una actuación de quien fue vicepresidente entonces, Alfredo Borrero? Sí, en ese caso pues hubo una actuación leal, coherente de los vicepresidentes de la República, que no se prestaron para que las mafias políticas que actuaban se salgan con su objetivo de tumbarle al presidente de la República y poner un títere que actúe en su beneficio, ahora, como sucedió con Alfredo Palacio, Coronel Gutiérrez, títere de los socialcristianos. ¿Qué va a pasar ahora entonces con
con esta disyuntiva? Asumamos que, como dice su ministro de Gobierno, José de la Gasca, el presidente no pide licencia. ¿Qué va a pasar a partir del 5 de enero, tras este largo feriado en el cual estamos y que el 5 de enero, en el que empezará la campaña electoral? Que el presidente de la República no debería hacer campaña de manera abierta. Sabemos que él va a estar inaugurando obras, que él va a estar en los medios de comunicación, y esa pues va a ser una especie de campaña disimulada, pero oficialmente no podrá estar en campaña. Habrá que definir qué pasa con el debate. De pronto, como es en horas no de trabajo, tal vez se podría utilizar esa figura para que el presidente de la República salga al debate con los otros candidatos a la presidencia de la República. En todo caso, también nosotros estamos esperando qué pasa con los asambleístas. Repito, creo que la mayoría hemos pedido licencia sin sueldo, pero no sé qué ocurra, porque la presidente del CNE ha mencionado que si el presidente no pide licencia, los asambleístas tampoco debemos pedir licencia. Así que estamos en igual incertidumbre, no sé qué va a ocurrir. En todo caso, pues hasta el momento, el 5 de enero, comenzaremos oficialmente la campaña para, en mi caso, retornar, si así lo decide el pueblo ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, a continuar impulsando los proyectos de reforma a la ley y enmienda a la Constitución de la República que presenté, y otros proyectos de ley que no han ingresado a trámite en la Asamblea Nacional y que los presentaría, de retornar a la Asamblea como asambleísta. Es decir, que se dará una contienda electoral en desigualdad de condiciones. Y la pregunta sería, ¿está Andrea González, la candidata del partido, o auspiciada por el Partido Social Cristiano, lista para combatir, luchar en esta campaña electoral con cancha inclinada? Sí, todos sabemos que el presidente en funciones tiene ventajas innegables. Así, en este caso, no haga campaña electoral. También sabemos que nuestra candidata, Andrea González, del partido Sociedad Patriótica, es la mejor candidata. Es la que tiene las mejores condiciones, las mejores cualidades, una mujer inteligente, valiente, con decisión política para asumir los cambios que el país necesita. Pero, lamentablemente, las campañas electorales se están convirtiendo en una competencia entre millonarios. El que más gasta es el que tiene más posibilidades de llegar. En algunos casos con dineros lícitos, pero en otros casos con dineros que son financiados por el narcotráfico, por los grupos de delincuencia organizada, por la minería delincuencial o por dineros que se robaron en campañas anteriores. Y aquí el Consejo Nacional Electoral se hace de la vista gorda. El que debe controlar estas campañas millonarias no hace absolutamente nada. Por eso es que se generan estas competencias desiguales. En todo caso, si el pueblo quiere cambios, si quiere una persona honrada, honesta en la presidencia de la República, Andrea González definitivamente es la mejor alternativa. ¿Cómo ve usted la situación del país, coronel Gutiérrez? Nuevamente el tema de la seguridad se ha puesto en primera plana de la preocupación nacional con este caso que se sigue de la desaparición de 4 menores de edad en la ciudad de Guayaquil. Pero viene un proceso electoral sobre el cual tenemos que estar atentos. Fernando Carrión, un destacado académico de la capital de la República, advertía de que esta va a ser una ocasión en la cual las mafias, el narcotráfico, el crimen organizado, va a buscar posicionarse mejor aún en la Asamblea Nacional. ¿Le preocupa a usted este tema? Por supuesto que me preocupa, y yo he mencionado pues que uno de los responsables de la narcopolítica en el Ecuador es el actual CNE, y con mucha mayor razón el CNE, que está sostenido por el Partido Social Cristiano y por el movimiento correísta, van a ser beneficiados de esas dos agrupaciones políticas, porque estamos ante un CNE de facto, ante un CNE ilegal, ante un CNE que por un lado es protegido por la mayoría de la Asamblea Nacional y por otro lado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismos que le han llenado de vergüenza, de incertidumbre al país. Así que comparto con ese criterio, pero también depende del pueblo ecuatoriano, y aquí un llamado clamoroso, vehemente al pueblo ecuatoriano: si quiere el pueblo cambios, voten por gente honrada, por gente decente, no voten por los mismos representantes de los grupos de delincuencia organizada, porque llegan a la Asamblea Nacional y les defienden a estos grupos delincuenciales. Llegan a la Asamblea Nacional y lo primero que hacen es dar pantalla a un señor Ronnie Aliaga,
que fue asambleísta por el correísmo, o al señor Terán, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, también pues afín al correísmo. Así que, ecuatorianos, ustedes tienen la palabra si quieren que se terminen las vacunas, la extorsión, los secuestros, el sicariato. Bueno, pues voten por gente honrada, por gente decente, no voten por los mismos de siempre, porque después entonces, pueblo, no te quejes de que el Ecuador sigue en estas zozobras, sigue hundiéndose y ensangrentándose y cayéndose a pedazos. Bien. Gracias a Coronel Gutiérrez por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, muy buenos días. Siempre a la orden y que Dios bendiga al Ecuador. Declaraciones del coronel Lucio Gutiérrez, ex presidente de Ecuador, ahora candidato para la reelección en la Asamblea Nacional.